Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Gutiérrez. Vamos a hablar en esta ponencia de la búsqueda activa de empleo, un tema bastante interesante y en boca de todos ahora mismo. Dado el hecho de que estamos en estado de confinamiento, pues nos vemos obligados a hacer una búsqueda de empleo más personalizada y a través de las redes sociales. No nos podemos personar en ningún sitio para hacer esa búsqueda de empleo. También es verdad que por temas de protección de datos y demás, muchas empresas no admiten, por así decirlo, la entrega de currículum. Por lo tanto, es preferible hacer la prospección de empleo o la búsqueda de empleo a través de las redes sociales o a través de medios digitales. Los objetivos, pues, como aquí se indica, es conocer conceptos como la búsqueda activa de empleo, que es el marco principal de esta ponencia, el objetivo profesional, la prospección laboral, conocer qué requiere el mercado laboral hoy. No es lo mismo el mercado laboral, no funciona igual en la actualidad que como funcionaba en el pasado o como funcionará en el futuro. Entonces es importante saber en la actualidad qué conceptos o qué motiva el mercado laboral hoy en día. También es importante que en el siguiente punto conocer las plataformas online de búsqueda de empleo. Como indicaba en la introducción, eh, en la actualidad lo más lógico, lo más normal, es que hagamos una búsqueda de empleo a través de las redes sociales o a través de plataformas online o alguna aplicación o alguna app de móvil que nos permita hacer búsquedas de empleo personalizadas sin tener que estarnos desplazando, ya por así decirlo, no tenemos que estar yendo a todas las empresas, perdiendo tiempo en ir empresa por empresa entregando un currículum, sino que en una misma mañana podemos hacer entrega de currículum o apuntarnos a distintas ofertas de empleo dentro de un mismo día sin tener que estar evitando esos desplazamientos tan engorrosos. Como bien les indicaba, el tema de la búsqueda activa de empleo, en él hacemos referencia a una serie de pasos, actitudes, conceptos y recursos que debemos manejar para lograr una óptima inserción o reinserción laboral. Decimos inserción o reinserción porque eh, en algunos casos será nuestro primer puesto de trabajo o en otros casos será un cambio de puesto porque queremos mejorar, porque queremos simplemente dedicarnos a otra cosa o porque por algún motivo hemos perdido el puesto de trabajo que teníamos. Entonces hablamos de inserción o reinserción laboral. Entonces todas esas actitudes, conceptos y recursos debemos manejarlos correctamente, debemos saber emplearlos para lograr una óptima inserción. Dentro de los aspectos que abarcan esa búsqueda de empleo está el autoconocimiento a nivel personal y profesional. Debemos conocernos muy bien a nivel personal y profesional para poder ofertarnos y para poder acceder a algún puesto de trabajo. Es una de las cosas más importantes, saber personal y profesionalmente cómo somos, cómo valorarnos y cuáles son nuestras ventajas y desventajas para, en cierto modo, intentar mejorarlas. Conocer las demandas del mundo laboral. eh, Eso también es bastante importante, dado que eh, no viene al lugar o no es lógico que busquemos un puesto de trabajo cuando ese puesto de trabajo está cubierto. Por ejemplo, si queremos trabajar de carretillero, pero resulta que hay un montón de gente que trabaja de carretillero y las empresas no necesitan carretilleros. Lo lógico es que buscamos otro trabajo que, si bien se tiene que ajustar a nuestro perfil, esté también demandado. Identificar los recursos públicos y privados de búsqueda de empleo. Hay muchas empresas públicas y privadas que ofertan a través de redes sociales, de anuncios, televisión, prensa, puestos de trabajo. Entonces tenemos que saber identificarlo y saber hacer uso de ellos. También debemos saber contestar a un anuncio en prensa. Eh, Dentro de la prensa, antes era más frecuente, cada vez se ve menos, pero también existen anuncios sobre puestos de trabajo, oferta pública de empleo. Entonces debemos de saber responder y contestar a esas ofertas de empleo. También debemos de saber cómo elaborar una carta de presentación y un currículum vitae.
En la carta de presentación, por así decirlo, estamos haciendo una declaración de intenciones donde nos vendemos a nosotros mismos. Tenemos que ofertar nuestras virtudes laboralmente hablando. Y en el currículum pues establecemos todos esos puestos de trabajo que podamos haber establecido en el pasado, toda nuestra formación, todas nuestras actitudes y todas nuestras aptitudes para poder conseguir un puesto de trabajo. Tenemos que también saber afrontar una entrevista de trabajo. El hecho de cómo vamos vestidos, nuestro comportamiento, nuestra manera de, el lenguaje corporal, es muy importante a la hora de afrontar una entrevista de trabajo. También debemos de conocer la empresa con la que vamos, a la que vamos a ir a esa entrevista, porque también eso, en cierto modo, vinculará la manera en la que vamos a afrontar esa entrevista. Hay que también, es muy importante mantenerse motivado, motivada, y no caer en la frustración cuando los resultados no son los deseados. Puede darse el caso que llevemos semanas o incluso meses buscando un puesto de trabajo y no lo encontremos, o que vayamos a diferentes entrevistas o a diferentes opciones de trabajo y ninguna pues caiga en beneficio nuestro. Pues no debemos por qué desanimarnos, simplemente debemos afrontarlo y debemos aprender de ello. Podemos ver las entrevistas a las que hemos accedido y si hemos tenido algún tipo algún tipo de mal comportamiento o de la actitud o la manera de vestir, la manera de comportarnos, el tipo de preguntas que nos puedan haber hecho en la misma. De todo eso tenemos que aprender y sacarle partido. Nunca es para decremento nuestro. También debemos de analizar la trayectoria académica y profesional para poder completarla y o reconducirla. Eh, Nuestra trayectoria académica desde nuestros estudios básicos, después podemos hacer unos estudios superiores, una carrera, unos estudios de FP, algún posgrado, un máster, cursos que podamos realizar a través de distintas academias públicas o privadas, pues todo eso viene más o menos condicionado por nuestros deseos, pero también dependiendo del mercado de trabajo, el mercado laboral, o de que cambiemos de opinión, podemos reconducirlo para así tener más opciones de trabajo. Y también tenemos que realizar una agenda de búsqueda de empleo. Esto es básico también para organizarnos, para no tener, eh, por así decirlo, un desorden a la hora de buscar trabajo. Marcarnos unas pautas, marcar una serie de documentos que tenemos que realizar, como dijimos antes, esa carta de presentación o ese currículum. Es también importante a la hora de realizar esos documentos, personalizarlos en cierto modo, dado que no es lo mismo un currículum para un puesto de trabajo que para otro. Puede que nosotros, pues por nuestra trayectoria, como decíamos antes, académica o profesional, hayamos desempeñado unos u otros puestos de trabajo que no tienen por qué ser del mismo sector. Entonces, dependiendo del puesto de trabajo al que vayamos a optar, al que vayamos a promocionar, debemos de realizar ese currículum o esa carta de presentación. Lo mismo con nuestra trayectoria académica. Si yo voy a hacer un curso, o mejor dicho, voy a optar a un puesto de trabajo de recepcionista, eh, para nada le sirve que también yo haya hecho cursos de, no sé, de carretillero. O solo por ejemplo, serán cursos de atención al cliente, de idiomas, de marketing. Esos serán los que deba yo de incluir dentro de ese currículum o carta de presentación. Intentar, pues, enfocarlos al puesto de trabajo al que vamos a optar. ¿Qué es el objetivo profesional? Pues el objetivo profesional es una ocupación ideal para cada persona y a partir del cual se define el proyecto profesional. Por así decirlo, tu empleo ideal, el que desearías desempeñar, que no siempre, por desgracia, es el que desempeña. No todo el mundo trabaja de aquello de lo que realmente le gusta. Tener un objetivo profesional no quiere decir que no se pueda cambiar. En un momento determinado uno puede estudiar, por ejemplo, informática y después decidir que lo suyo no es la informática y que prefiere ser médico. Pues se reenfoca académicamente hablando y se puede dedicar a esa otra labor que no tiene nada que ver con la labor inicial. Durante el proceso de búsqueda de trabajo es importante saber qué tipo de ocupaciones estamos dispuestos a aceptar o rechazar y por qué razones. Eh, Puede que sí, laboralmente hablando,
el puesto de trabajo nos interese, pero las condiciones de ese puesto de trabajo, ya sean salariales o de tipo de tiempo, de turnos y demás, no sean las adecuadas o no estemos dispuestos a sucumbir a ellas. Entonces, tenemos que también saber nuestros límites. Por eso es necesario concretar la ocupación en la que buscas empleo. Eh, con eso conocemos, por ejemplo, nuestro objetivo profesional, una ocupación adecuada a nuestras características personales y profesionales. Puede que deseemos un puesto de trabajo porque nos gusta mucho esa profesión, pero de repente ese puesto de trabajo está, por ejemplo, en este caso que estamos en las islas, pues está en otra isla, pero no estamos dispuestos o no tenemos la capacidad para trasladarnos a esa otra isla. Entonces tenemos que saber hasta qué punto podemos llegar. El objetivo profesional es la ocupación ideal para cada persona y a partir de la cual se define el proyecto profesional. Entonces, mmm, tenemos que saber exactamente hasta qué punto queremos llegar para obtener ese puesto de trabajo. Tampoco significa que no se pueda trabajar en trabajos temporales que no estén relacionados con el objetivo profesional. Puede darse el caso que por cuestiones temporales o cuestiones personales, pues desempeñemos otros puestos de trabajo que no tienen nada que ver con nuestro trabajo ideal. Pero ahí están, entonces, como dice todo el mundo, hay que pagar facturas. Entonces, en ese sentido, es conveniente saber qué otros puestos de trabajo, aparte de nuestro trabajo ideal, estaríamos dispuestos a desempeñar. El tiempo que dedicamos a definir nuestro objetivo profesional lo tenemos que ver como una inversión que dará sus frutos en el futuro eh, no muy lejano. ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente que estemos parándonos a pensar eh, cuál es ese trabajo ideal o qué condiciones queremos, hasta qué condiciones estamos dispuestos a obtener ese puesto de trabajo, no es un tiempo perdido. Estamos redefiniéndonos a nosotros mismos y estamos estableciendo una serie de límites o de pautas para encontrar un trabajo y saber qué puestos de trabajo sí realmente podemos desempeñar y cuáles no. Eh, Siguiente diapositiva. Un conocimiento del mercado de trabajo, de las zonas y del comportamiento de las ocupaciones es imprescindible para poder tomar una decisión con relación al objetivo de trabajo. En este sentido, pues básicamente lo que queremos decir es que tenemos que conocer el mercado laboral. Lo que hablábamos al principio de saber qué puestos de trabajo son demandados. Hay organismos como por ejemplo el SEPE, el Servicio Estatal de Empleo, pues que creo que anualmente saca un documento en el cual dice qué puestos de trabajo están más demandados. De hecho, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta son los certificados de profesionalidad a la hora de mejorar nuestro currículum académico, pues esos certificados de profesionalidad cada año se basan en ese documento. O sea, se sacan una serie de cursos en base a las demandas del mercado laboral. Por eso es que tenemos que tener un conocimiento del mercado. El proceso personal de búsqueda de empleo se verá beneficiado si la persona candidata, es decir, nosotros, investiga y obtiene un conocimiento objetivo de los intereses personales, las aptitudes, habilidades y competencias. ¿Qué quiere decir? Pues todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, que tenemos que saber realmente qué intereses tenemos, qué profesiones realmente nos gustan o estaríamos dispuestos a desempeñar, qué aptitudes tenemos para desempeñarlas, qué habilidades. Puede que para ciertos puestos de trabajo no tengamos aptitudes correspondientes o habilidades, pero podamos, en cierto modo, cultivarlas para llegar a obtenerlas. Entonces tenemos que ver hasta qué punto podemos mejorar esas aptitudes, habilidades y las competencias para desempeñar esos puestos de trabajo. O sea que también es muy importante a la hora de saber qué trabajo vamos a ofertar o al cual vamos a optar. Es conveniente saber también cómo pienso que soy y cómo me ven los demás. Eh, Tenemos que tener un conocimiento de nosotros mismos y también saber qué idea tienen los demás sobre nosotros mismos. Normalmente eso lo solemos hacer o bien haciendo un autoanálisis, balance de nosotros mismos, o con amistades o familiares que también nos pueden ayudar a esa imagen que tienen los demás de nosotros. Si hay cierta confianza, pues podemos llegar incluso a conocernos mejor viéndolo desde los ojos de otras personas. Para saber la percepción que tienen los demás de nosotros, necesitamos encontrar respuestas a las preguntas siguientes.
¿Qué queremos? Nuestros intereses, nuestras motivaciones, qué nos mueve, qué nos hace levantarnos de la cama cada día. ¿Qué podemos? Nuestras aptitudes, actitudes, formación, experiencia. ¿Qué podemos realizar? ¿Qué trabajos somos capaces de realizar y por cuál nos podríamos mover o incluso trasladar a otra provincia o isla o de otra localidad? Entonces, ¿qué podemos realizar? Dentro del perfil de la persona trabajadora, hay aspectos que son valorados por las empresas. Tenemos que tener en cuenta que enfrente siempre vamos a tener a un empresario que va a valorar más o menos dependiendo de una serie de conceptos, como por ejemplo la disponibilidad horaria y geográfica. Lo hablábamos antes. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar para ir a un puesto de trabajo? Eh, estamos dispuestos a hacer turnos partidos, turnos rotatorios, solo queremos hacer un turno de mañana o turno de tarde. Tenemos unas condiciones personales que nos limitan en esa disponibilidad horaria o geográfica. El tema de la disponibilidad geográfica, cuando no tienes que hacer grandes desplazamientos, pero sí tienes que desplazarte a varios kilómetros de distancia de tu domicilio, está muy bien valorado que tengas carnet de conducir y vehículo propio. A veces solo se fijan en el carnet de conducir, pero en otras empresas te dicen, y aparte usted tiene vehículo propio del que pueda disponer a diario para ir a trabajar. Esas son cosas muy importantes. La implicación con el objetivo e imagen de la empresa. Cuando vamos a hacer una entrevista, lo lógico es que si vamos a hacer una entrevista, quiere decir que ellos ya se han puesto en contacto con nosotros en respuesta a una solicitud por nuestra parte. Si nosotros ya hemos hecho una solicitud porque hemos optado a una candidatura de un puesto de trabajo, ahí tenemos una ventaja, en el sentido de que podemos informarnos sobre la empresa a la que hemos hecho esa oferta de empleo. Es muy conveniente que cuando nosotros vayamos a una entrevista, si vamos a hacer una entrevista sobre una empresa, ya sea una cadena de supermercados, un hotel, una cadena hotelera o cualquier otro tipo de empresa, nos informemos sobre ella. Entonces, eso es muy importante porque si sabemos cómo es esa empresa y si sus objetivos o la imagen de la empresa, pues también se identifica con nosotros o nos identificamos con ella, mejor dicho, pues es muy importante. También otro aspecto que tienen muy en cuenta los empresarios es la polivalencia y adaptabilidad. En este sentido, puede que yo, por ejemplo, un informático que sepa cierto lenguaje de programación, pero que puedas aprender otro, que te puedas adaptar a otro lenguaje. O, por ejemplo, inicialmente trabajas en un turno de mañana, pero que te puedas adaptar a turnos partidos, rotatorios o a turno de tarde, que trabajes o no los fines de semana. Entonces, ese tipo de adaptabilidad, de polivalencia, son siempre muy bien valorados por las empresas. La motivación para realizar formación continua. Hay empresas en las que no es necesario o directamente no lo consideran necesario el tener una formación continua, pero hay otras en las que realmente constantemente se tienen que formar. Por ejemplo, empresas, no son del ámbito aquí insular, pero fábricas de coches, por ejemplo. Constantemente tienen que estar mejorando sobre nuevas técnicas, nuevos tipos de motores, nuevos formatos. Entonces, esa formación continua normalmente es muy bien valorada por parte de la empresa. Muchas veces la, la motivan ellos mismos o la subvencionan ellos mismos y otras veces se tiene que buscar uno la vida para hacer esa formación. Pero si tú puedes demostrarla, también es bastante bien visto por parte de la empresa. De cara a una entrevista, la única manera de demostrarla, por así decirlo, es con tu currículum y los títulos que hayas ido obteniendo y si ven si hay una continuidad a la hora de realizar esa formación. Seguridad de uno mismo. En este sentido, cuando tú estás en una entrevista, eh, son cosas que el entrevistador las ve. Si te ves seguro, si te ve inseguro, la manera en la que te colocas, cómo pones los brazos, cómo hablas con los intervalos, si dudas a la hora de contestar. Si ven una persona muy duditativa, no les suele gustar, también dependiendo del puesto de trabajo y de la persona que tengas delante. Pero en muchos casos el responsable de recursos humanos o el entrevistador suele estar perfectamente cualificado para identificar todo este tipo de comportamientos.
responsabilidad y dinamismo. Casi todas las empresas ven muy o valoran mucho el hecho de que tener una persona responsable. Normalmente esto en una entrevista, salvo que puedas demostrar puestos de responsabilidad y cartas de presentación o incluso eh, pues, recomendaciones, no son fáciles de demostrar, se ven con el tiempo. Pero por eso tienes que cultivar una actuación responsable y dinámica dentro de la empresa, para que seas bien valorado y, por supuesto, intentar conservar ese puesto de trabajo. Capacidades de trabajar en equipo. Cada vez son más frecuentes el hecho de los trabajos o de las empresas que hacen trabajos en grupo, trabajos en equipo. Esta es una política que se ha puesto muy de moda, el hecho de que hay grupos de trabajo y que tienen que haber una cohesión bastante importante dentro de los integrantes del mismo. Entonces, está muy bien valorado que sepas trabajar en equipo. La iniciativa y capacidad de previsión. Si eres una persona con iniciativa, que siempre está buscando mejorar los procesos, que prevé posibles situaciones, eso también es bastante bien valorado por parte de las empresas, dado que en definitiva les está pues, motivando que en el día de mañana les ahorres tiempo y dinero. Porque una persona que tenga la capacidad de prever pues, un posible fallo o una posible merma dentro de la empresa será bastante bien valorada. Y si encima le sumas que tengas iniciativa para mejorar o evitar ese tipo de problemas o situaciones, pues será mucho más valorada todavía. ¿Por qué conviene que te conozcas? Básicamente para identificar tus cualidades como persona, tu formación, tu saber hacer, y te ayudará, entre otras cosas, a saber lo que eres capaz de hacer y lo que puedes aportar. Conocer en todo momento tus limitaciones, tus formas de superarlas. Eh, de repente puedes tener limitaciones a la hora de realizar una serie de tipos de trabajo, pero puedes superarte y motivarte para realizar ese tipo de trabajo. Pues todo eso se va cultivando. Entonces es importante conocerte para valorarte y para superarte. Elaborar tu proyecto profesional. Se trata de que identifiques tus preferencias sobre el tipo de trabajo que estás dispuesto a buscar, al que estás dispuesto a desempeñar. Prioridades sobre perfiles más acordes a empleos que buscas y establecer un orden de prioridades en cuanto a distintos puestos de trabajo. De repente te presentas a varias ofertas de empleo, pero tienes que priorizar sobre cuál te interesa más, ya sea por cuestiones de tipo de trabajo o por cuestiones meramente económicas. Enumerando los medios necesarios. Tienes que saber con qué medios cuentas para eh, pues hacer esa búsqueda de empleo. Tienes que definir estrategias. Tienes que saber qué medios vas a utilizar para un puesto de trabajo. No es lo mismo que se presente un puesto de trabajo un oficinista a que se presente un diseñador gráfico. De repente dice el oficinista puede simplemente redactar un currículum vitae, una carta de presentación normal, sencilla, bastante escueta o simplemente sobria, pero un publicista posiblemente cree un currículum o una carta de presentación pues más dinámico, más visual, más acorde con sus capacidades y con sus aptitudes. Y también hay que establecer unos plazos de tiempo para cada meta propuesta. Por ejemplo, tener unos plazos de esta semana me voy a dedicar a mirar todas las empresas de tal sector para ver las ofertas de empleo que puedan haber. La semana siguiente me dedicaré a mandarle los currículums o meterme en las plataformas de búsqueda de empleo. Pues ese tipo de plazos es conveniente que también los establezcamos. ¿Cómo hacer un autoanálisis? Realizar un análisis sincero y tomando buena nota de los siguientes aspectos relacionados con tu perfil profesional. Nuestros conocimientos, nuestras destrezas, nuestras actitudes. Tenemos que saber ser conscientes de todos esos conocimientos, destrezas o actitudes que tengamos para conocernos correctamente y poder hacer pues, una buena prospección laboral. Por ejemplo, los conocimientos describen tu historial formativo, nivel formativo y titulación reglada.
la titulación académica, cursos de formación ocupacional, los que podamos haber desempeñado a través de las oficinas del paro, por ejemplo, conocimientos adquiridos en el desempeño de un trabajo. Puede que algunos de nuestros conocimientos sean, por así decirlo, autodidactas, en el sentido de que los hemos aprendido en un puesto de trabajo. Cada vez es menos frecuente, pero antes las profesiones se aprendían. De padres a hijos, pues iban aprendiendo una profesión. Ahora es menos frecuente, pero sí es verdad que tú puedes, con unos conocimientos previos, ir a un puesto de trabajo y adquirir más conocimientos sobre ese mismo desempeño. Colaborando en empresas familiares, lo que comentaba antes de trabajos de padres a hijos. Mediante el aprendizaje, puedes hacer uso de las redes sociales, por ejemplo, para aprender a realizar, no sé, cualquier desempeño laboral, unos con mayor o menor acierto, pero también puedes aprender por tu propia cuenta. Desarrollando aficiones. Hay gente que, por ejemplo, le gusta la fotografía, se dedica a otra cosa, pero con el tiempo hace de su afición pues su profesión. Es una manera también de mejorar nuestro conocimiento. Las destrezas. ¿Qué sabes hacer? Incluye todo tipo de destrezas adquiridas a lo largo de tus periodos formativos. Todas aquellas destrezas que hayas adquirido mientras has estado estudiando, ya sea formación reglada, no reglada, ocupacional, cualquier tipo. Si has trabajado con anterioridad, debes considerar todas las destrezas adquiridas en tus anteriores empleos. Nosotros podemos haber trabajado en una empresa con unos conocimientos previos, pero adquirir más aptitudes laborales, más destrezas y más conocimientos para poder desempeñarlos en futuros puestos de trabajo. Entonces, esas también entran en cuenta. Valorar las destrezas adquiridas en actividades de tipo voluntario. Hay mucha gente que hace voluntariado de todo tipo y ahí también adquiere nuevas destrezas para poder desempeñar trabajo. Trabajos no remunerados, colaboraciones en negocios familiares, nuevamente. Aquí también se adquieren destrezas. Actividades de ocio y tiempo libre. También puede, como comentaba antes, el caso de una persona que le gusta la fotografía o que le guste realizar maquetería, pues puede con el tiempo adquirir las destrezas necesarias para seguir, pero en el mundo laboral, esas mismas destrezas, hacerlas de su actividad laboral. Y las actitudes, el comportamiento en el entorno de trabajo y las habilidades sociolaborales. Son tal vez aspectos más observados actualmente por cualquier seleccionador. El hecho de las actitudes dentro de una entrevista suelen ser muy visualizadas y muy valoradas. Normalmente, como comentaba antes, el entrevistador suele ser una persona que tiene el ojo entrenado para ver las actitudes positivas o negativas que pueda tener una persona. E incluso pueden llegar a, en cierto modo, ponerlos al límite para ver cómo reaccionamos ante cierto tipo de comportamientos o ante cierto tipo de situaciones. Cualidades a valorar, la responsabilidad y eficiencia, la nombrábamos también antes. La iniciativa y decisión vuelve a estar en nuestra boca porque son cosas que se reiteran. Puntualidad, seriedad y lealtad. La puntualidad por descontado. En los puestos de trabajo, una persona que constantemente llega tarde posiblemente no dure mucho en el puesto. Facilidad para trabajar en equipo, también lo comentábamos antes. No todas las profesiones son para trabajar en equipo, pero sí es verdad que cada vez son más el número de ellas. Y eso es muy, muy valorado. Optimismo y resistencia ante las frustraciones. Situaciones que nos puedan pasar en un día a día del trabajo, pues tenemos que saber afrontarlas y saber sobrellevarlas. Como comentábamos antes también, la polivalencia. El hecho de poder hoy estar desempeñando el trabajo de una manera, con un cierto tipo de situaciones, de actitudes, y mañana tener otro tipo de escenario diferente y también saber desempeñar el trabajo en la misma situación o en las mismas condiciones. El afán de superación. Puede que durante un tiempo en el puesto de trabajo nuestro trabajo sea algo monótono, pero puede que se nos planteen retos, pues tenemos que ser capaces de superar ese reto, tener ese afán para superarlo. Las capacidades para aprender cosas nuevas y adaptarse a diferentes entornos de trabajo. Puede que a lo largo de los años también pues, se trabaje de cierta manera, pero tengamos que actualizarnos. Por ejemplo, el hecho de la búsqueda de empleo. Hemos tenido que actualizarnos todos en mayor o menor medida,
para hacer las cosas de una manera diferente. Antes simplemente hacíamos una carta de presentación o currículum y lo llevamos a una empresa y lo dejamos allí, y con eso era ya ya nuestro trabajo de búsqueda de empleo ya estaba hecho. Ahora no, ahora tenemos que buscar plataformas, estar pendiente de correos electrónicos, de plataformas de formación, de plataformas de búsqueda de empleo, y tener que desarrollar otro tipo de aptitudes a la hora de buscar trabajo. Finalmente, se analizan qué conocimientos, destrezas y actitudes son requeridos para los empleos que buscan. Una cosa que es lo que hemos visto hasta ahora, es todo aquello que nosotros ya tenemos, que nosotros podemos promocionar de nuestros conocimientos, y otra cosa es lo que realmente necesita una empresa. Entonces necesitamos eh, mejorar, si es necesario, esas destrezas o actitudes para adaptarnos a las necesidades de la empresa. Hay que estudiar la adecuación entre el perfil que se está solicitando y el que tú posees. Es básicamente lo mismo. O sea, estamos ofertando, o una empresa oferta un puesto de trabajo, y nosotros tenemos que ver si nuestro perfil profesional se adapta a ese perfil. Y si no, pues ver cómo podemos adaptarnos o mejorar para adaptarnos a ese mismo perfil. Y también tenemos que examinar en qué medida se ajusta tu perfil al exigido para realizar tus empleos u objetivos. ¿Me ajusto al perfil o debo mejorar en algo? Todo se basa en básicamente lo mismo, en si nos adaptamos o no eh, a ese trabajo que vamos a desempeñar. La definición del proyecto profesional, eh, una de las cosas que tenemos que mirar son los errores más frecuentes que podemos encontrarnos en la búsqueda de empleo, que son, por ejemplo, no informarse adecuadamente de la situación de las empresas y sectores. Eh, si vamos a trabajar en una empresa, pues lo importante, o una cosa bastante interesante, es que nos informemos sobre la situación de esa empresa, sobre el bienestar de esa empresa, sobre el sector también. No venderse como producto completo irresolutivo. O sea, hay que, en cierto modo, eh, saber exponerse a uno mismo como un producto que le vas a vender a una empresa, pero no eres el que lo va a hacer todo, el que lo va a resolver todo. Tienes que saber hasta qué punto tienes que informar a la empresa de todo lo que tú eres capaz de realizar, para que en cierto modo no te exploten en ese sentido. No explotar tus experiencias profesionales transferibles al mundo de la empresa. Quiere decir que vale que tenemos que darle una trayectoria profesional, pero no dar todo ese tipo de situaciones que hemos vivido a lo largo de nuestra trayectoria profesional, valga la redundancia. Es decir, si hemos tenido buenas experiencias o malas, no tenemos que contarles toda nuestra vida profesional al entrevistado, sino hasta cierto punto, para tampoco aburrirlo ni darle información en exceso. No se trata de ocultar, sino simplemente de dar ese tipo de información que pueda ser correctamente valorada por el entrevistador. No definir claramente los objetivos profesionales que buscas. Y por último, reaccionar con miedo y agresividad ante tu integración en el mundo laboral. Tenemos que saber definir los objetivos. O sea, no definirlos sería un fallo. Y reaccionar correctamente ante todo lo que conlleva el puesto de trabajo. Hay gente que ante un primer puesto de trabajo o ante un cambio de sector pueda sentirse un poco frustrado o temeroso. Pues eso no hay que demostrárselo al entrevistador. Hay que buscar o intentar, en la medida de lo posible, no demostrarlo, y siempre ir a la entrevista con esa parte de nuestro saber ser, de nuestro ser y de nuestro saber estar, pues superada. Esto viene provocando una serie de carencias, el hecho de todos estos errores que podamos adquirir o podamos cometer a la hora de buscar un trabajo. Pues podemos no ser conscientes de que tienes que poner en marcha una búsqueda exhaustiva y ordenada. Si no sabemos que tenemos que hacerlo, pues posiblemente no seamos conscientes de ello. No saber que muchos centros u organismos te pueden facilitar ayuda y orientación. Si no eres capaz de organizarte bien, pues puedes que no sepas que, por ejemplo, Santa Cruz, por ejemplo, la Sociedad de Desarrollo, tiene pues una búsqueda de empleo o un portal del empleado o una bolsa de empleo. Hay muchos ayuntamientos que tienen su propia bolsa de empleo y ayudan a sus vecinos
a ubicarse laboralmente hablando. Enviar el currículum vitae sin criterio, sin analizar el puesto de trabajo y su adecuación a tu formación y habilidades y expectativas. Esto lo comentaba un poquito antes, en el sentido de que debemos de ser capaces de hacer un currículum que se ajuste a las necesidades del puesto de trabajo a las que vamos a optar. Puede que nosotros tengamos mucha formación en muchas áreas distintas, pero solo tenemos que informar de aquella formación o de aquellos puestos de trabajo que se relacionen con aquel al que vamos a optar. No les interesa pues el tema que comentaba antes de cursos de fotografía, si lo que vamos a hacer es simplemente ser eh, recepcionista, cajero o directivo de una empresa. Mm, Otro error o una carencia que puede ser vista también aquí es no hacer un seguimiento detallado de las gestiones realizadas. Eh, en este sentido, si nosotros mandamos un currículum, en ese currículum la manera de contactar con nosotros es vía telefónica o vía correo electrónico, si no estamos pendientes del teléfono, no estamos pendientes del correo, pues podemos causar que se nos llame o se nos pase un puesto de trabajo para el cual estábamos optando simplemente por ese descuido, ese eh, no saber llevar organizadamente todas nuestras ofertas laborales. Desconocer el funcionamiento de los procesos de selección. En algunos puestos de trabajo, pues los procesos de selección son de varias fases. De repente uno tiene simplemente entrega del currículum o ponerte en contacto con ellos a través de una plataforma. Después tienes que ir a una entrevista o hacer algún tipo de prueba o presentar algún tipo de documentación. Si no sigues todos esos pasos, si los desconoces o te saltas alguno por desconocimiento, simplemente por descuido, por desidia, pues podemos incurrir en que no consigamos ese puesto de trabajo. Carecer de motivación ante la gran competitividad del mercado laboral. Puede darse el caso de que un puesto de trabajo esté muy solicitado y si no estamos lo suficientemente motivados, pues no consigamos ese puesto de trabajo. O perder oportunidades por prejuicios o por desconocimiento del mercado. Puede que consideremos que no estamos suficientemente preparados o que no sabemos el mercado laboral como está en ese momento y entonces puede que perdamos algún tipo de oportunidad laboral. Estas carencias desaparecerán una vez que tengas muy claro tres cosas. Primero, identificar tu objetivo profesional. Analizar y estudiar tu situación para localizar tus oportunidades de empleo y aplicar todas las herramientas que tengas a tu alcance para conseguir un objetivo. Si tienes claras estas tres cosas, posiblemente será más difícil que no obtengas ese puesto de trabajo. A lo largo del proceso de búsqueda de trabajo, todas las personas relacionadas con tu futuro empleo te pedirán información acerca de ti, quién eres, qué quieres hacer, qué puedes hacer, dónde puedes trabajar. Estas preguntas, en cierto modo, ya las hemos contestado a lo largo de la ponencia. ¿Quién eres laboralmente o académicamente? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué puesto de trabajo quieres desempeñar? ¿Qué puedes hacer? ¿Hasta dónde puedes llegar a aprender o desempeñar otro puesto de trabajo u otra faceta dentro de ese mismo puesto? ¿Y dónde puedes trabajar? En el sentido de, por ejemplo, geográficamente o en distintos departamentos dentro de una empresa. La prospección laboral es el momento de identificar las empresas o entidades que puedan estar interesadas en tu perfil profesional. Eso es cuando hacemos esa prospección. Hay que utilizar todos los medios que tengas a tu alcance para llevarla a cabo. De la calidad de tu prospección, de tu búsqueda de empleo, dependerá en gran parte del éxito de tu futuro profesional. Siempre y cuando hagamos una buena prospección, una buena búsqueda, pues tendremos más opciones de conseguir un puesto de trabajo. Es importante que sepas que los puestos de trabajo publicados en la prensa diaria y especializada, hay prensa específica para puestos de trabajo o tablones de anuncios, en los portales de empleo que pueden haber dentro de Internet o los ofrecidos por los servicios públicos de empleo, que también pues, nos ayudan en la consecución de ese tipo de búsqueda. Por ejemplo, el Servicio Canario de Empleo tiene la aplicación de móvil que te das de alta y puedes acceder a los puestos de trabajo que estén en demanda. La mayoría de las empresas no publican en los medios de comunicación sus necesidades de plantilla. Esto es importante que lo tengamos presente porque muchas veces el boca a boca o el buscar, el ir por las empresas, lo que se llamaba antes el buzoneo, o el ir puerta a puerta, nos puede ayudar a saber qué empresas necesitan puestos de trabajo.
Algunas incluso tablones de anuncios que pueden tener en las entradas de las mismas, pues pueden ofertar puestos de trabajo o demanda de empleo. Es un mercado oculto al que puedes llegar a través de tus redes de contactos, lo que comentaba antes del boca a boca, o en una búsqueda exhaustiva de información, pues en las redes sociales, por ejemplo. La investigación de mercados es necesario que le lleves a cabo una buena investigación para recoger datos sobre el sector o subsectores, tipo de la empresa, el tamaño, el área de influencia de esa empresa. Esto nos puede llevar también, pues, distintos puestos de trabajo que puedes desempeñar o, o situaciones geográficas dentro de una empresa. De repente una empresa es simplemente dentro de tu localidad o puede ser una multinacional o una empresa a nivel nacional. Localización geográfica, que también tiene que ver con esto que acabo de comentar. Productos comercializados y marcas. Nos puede interesar saber qué productos o marcas comercializa para, en cierto modo, tener conocimiento sobre esa empresa, que eso también, pues, de cara a una entrevista o de cara a una prospección laboral, eh, puede dar bastante buena imagen. Cifras de negocio de las empresas y beneficios sociales. Nos puede interesar saber si es una empresa solvente, para saber si, oye, nos puede interesar o no entrar a trabajar dentro de esa empresa. Y el horario laboral, pues, para saber también, en cierto modo, eh, si ese trabajo nos interesa o lo podemos desempeñar o no. Con la información recogida puedes elegir las empresas potencialmente candidatas u objetivos de tu interés de acuerdo con unos criterios realistas y estarás preparado para contactar con ellos. Siempre y cuando pues, te interese una empresa, con todo lo que hemos hablado anteriormente, pues dirás, pues vale, pues esta empresa sí me gustaría trabajar ahí y me gustaría pues contactar con ellos para intentar trabajar. Eh, Dentro de lo que es la investigación del mercado laboral, tienes que, vamos a decir, agotar la siguiente fuente, también podemos decir simplemente emplear las siguientes fuentes para obtener beneficios de información, con la prensa diaria nacional y regional, prensa económica, prensa especializada correspondiente a los sectores. Puede que algún sector laboral pues, tenga sus propias publicaciones que oferten puestos de trabajo, directorios o de empresas, publicaciones dedicadas al empleo, coloquios, foros, seminarios relacionados con tu futura profesión. Puede darse el caso que se haga una feria de empleo en la cual sea sobre algún tipo de empresa, algún tipo de trabajo. Entonces, ahí también suele haber ofertas laborales. Eh, Asociaciones y colegios profesionales, asociaciones empresariales, las cámaras de comercio, por ejemplo, también ayudan no solo a temas formativos, sino también para el tema de búsqueda de empleo. Internet, web corporativas de empresas, instituciones, redes sociales o laborales. También llamadas redes sociales, pero son redes laborales. Contactos personales o las propias empresas. Eso nos puede servir para encontrar un puesto de trabajo. La prospección es una fase prioritaria o primordial cuando se busca empleo. Te permite encontrar las empresas en las que puedas desarrollar tu actividad laboral, preparar tu candidatura, conteniendo toda esa información de la que hablábamos antes, hacer con toda la información necesaria e indispensable sobre esa empresa. ¿Cómo puedes acceder a las oportunidades de empleo disponibles? Mandando tu candidatura espontánea por email. Puede ser el caso que haya empresas que soliciten trabajadores para determinado puesto de trabajo y indiquen que mandes tu currículum o tus datos a un determinado email. Por ahí pues puedes acceder. Mediante personas conocidas que te puedan facilitar una primera entrevista. Bien es sabido por todos que el boca a boca o no vamos a llamarlo que te metan dentro de una empresa, sino simplemente el hecho de que un trabajador sepa que, o un conocido sepa que en una determinada empresa precisan algún puesto de trabajo o algún trabajador. Pues mira, puedes hablar con personas de recursos humanos, a ver si les hace falta a alguien, enseñarles mi currículum, cosas así. Pues ahí también es una manera también de entrar, respondiendo a anuncios publicados en empresas o en redes sociales, acudiendo a servicios especializados de búsqueda de empleo, ferias profesionales y de empleo,
ahí también pues, se pueden encontrar distintos puestos de trabajo. Acudiendo a servicios de orientación e inspección profesional de, por ejemplo, universidades. Y inscribirse en bolsas de empleo, dándose de alta en un portal de empleo. Hay distintos portales por internet que te puedes dar de alta para encontrar un puesto de trabajo. O creando perfiles en las redes sociales o laborales. Ya ves, por ejemplo, LinkedIn, que es una de las más conocidas. ¿Qué requiere el mercado de trabajo hoy? Pues en la mayoría de los casos se especifica qué titulaciones hace falta para desempeñar el puesto vacante. Normalmente cuando sale una oferta de empleo, te indican, en cierto modo, o bastante explícitamente, qué titulación es requerida para desempeñar ese puesto de trabajo. Hay otras ofertas en las que se considera más importante la formación específica para ese trabajo. No formación académica determinada, sino cursos especializados para cierto tipo de puestos de trabajo. Los requisitos que se piden en las ofertas de empleo son los siguientes. 80%, vamos a decir, la gran mayoría de ellas, requiere el dominio de una lengua extranjera. Muchos puestos de trabajo, sobre todo cuando trabajas en una zona o en una zona geográfica turística como es la nuestra, pues requieres como mínimo de otro idioma. Mínimo el inglés. Aquí en Canarias es bastante valorado que sepas mínimo inglés, alemán, francés y en algunos casos italiano. En cuanto a los estudios de posgrado, es valorado sobre todo para puestos de directivos o gerentes. Para puestos intermedios, el hecho de posgrado no son tan exigidos, si bien es cierto que ahora mismo cada vez son más frecuentes el hecho que te piden que tengas un máster en algo. Normalmente es relacionado con el puesto al que vas a optar. Hoy en día la sociedad de la información se mueve a través de sistemas informatizados e interconectados entre sí, con lo cual se requieren unos mínimos conocimientos informáticos. Por eso en muchos casos son conocidos los cursos de alfabetización informática, eh, para el hecho de gente que no maneje ordenadores, pues que tenga un mínimo conocimiento, porque eh, es casi imposible que encuentres un puesto de trabajo sin tener unos mínimos conocimientos informáticos, porque en casi todos ya te los exigen. Conforme se incrementa la categoría profesional, evidentemente, si vamos a optar a un puesto de trabajo superior, se produce un aumento de la edad. Normalmente para los puestos intermedios la edad no influye tanto, pero para cuando son puestos de directivos se suelen buscar gente con cierto bagaje laboral. Entonces, para tener ese bagaje laboral, evidentemente tienes que tener algún mínimo de edad, de entre 40, 50 años para arriba, para optar a esos puestos de trabajo. A modo de resumen, podemos decir que se piden titulados universitarios, alto nivel de inglés y, a ser posible, otro idioma de la Unión Europea, una experiencia de un mínimo de 2 años, aunque muchas veces es imposible tener esa experiencia mínima, pero es la solicitada. Se valora la realización de prácticas en empresas, sobre todo en empresas europeas, habituado al uso de herramientas ofimáticas, manejo de la suite de Office o de cualquier otra suite ofimática que no tenga que ser precisamente la de Microsoft, que hay un par de ellas por ahí, y movilidad geográfica a nivel internacional o como mínimo nacional, para, para podernos optar a esos puestos de trabajo. También son valorados otro tipo de competencias denominadas habilidades interpersonales. La inteligencia emocional, que es un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones y estados mentales, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto es muy importante que sepas tener unas buenas actitudes, destrezas y habilidades para el trabajo en equipo, el trabajo con otras personas, el trabajo con más individuos dentro de una misma empresa. Entonces, esto está muy, muy, muy valorado. Hoy en día se habla de empleabilidad, término acuñado en este sentido, que es la capacidad de una persona de aportar valor a la organización. Entonces, cuanto más valor le pueda aportar una persona a una organización, a una empresa, pues más valorado será y más posibilidades tendrá de estar empleado en esa empresa. Ya no es suficiente con un coeficiente intelectual alto,
de alto nivel, también es importante desarrollar un coeficiente emocional, con cualidades como la constancia, flexibilidad, optimismo, perseverancia. Todo ese tipo de valores o de actitudes son muy valorados a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Entonces, siguiendo, hay dos factores que caracterizan dentro del mercado laboral también en este aspecto, que hoy en día el mercado laboral es cambiante y competitivo. Constantemente las empresas buscan eh, nuevas maneras de enfocar un puesto de trabajo o el mercado, y es bastante competitivo. Cada vez hay más empresas que se dedican ahora mismo y todas siempre tienen algo nuevo que aportar. Lo que todo empresario busca es subsistir, y por lo que quiere que se cuenten los resultados que sean de manera positiva. Entonces, en cierto modo, las personas son las que le aportan. Todo empresario quiere obtener beneficios y estar inmerso en este mercado tan cambiante, con lo cual debe, en cierto modo, elaborar una estrategia ganadora que sea beneficiosa para la subsistencia de la empresa, para obtener beneficios, con lo que le queda contar con un activo más potencial del que dispone, que son las personas que forman parte de esa empresa. Lo que se buscaron de empresarios en sus empleados eran habilidades interpersonales como la empatía, la expresión emocional, la solución de conflictos, la asertividad. Todo eso está muy, muy, muy bien valorado. Después, dentro de las plataformas online de búsqueda de empleo, hay un montón en el mercado, pero vamos a centrarnos, por ejemplo, en estas que aparecen en esta diapositiva, como son InfoJobs, LinkedIn, Monster, InfoEmpleo, Facebook, Indeed, Empleo Marketing, Doméstica, BB y Tecnoempleo.com. Son una serie de plataformas, de páginas que nos ayudarán en este periplo de lo que es la búsqueda de empleo. Entonces, InfoJobs, por ejemplo, lleva ya la friolera de 20 años en el mercado, con lo cual, por así decirlo, está bastante bien instaurada, tiene su propia app también para móviles, dispone de área privada, eso quiere decir que podemos tener una zona donde podemos gestionar nuestro currículum, nuestra carta de presentación, nuestro perfil, por así decirlo. Tiene un visor de ofertas donde podemos hacer búsquedas para ver qué ofertas de trabajo hay, y tiene enlaces con redes sociales. También tiene un enlace con un blog o web personal. O sea, si nosotros tenemos nuestro propio blog o una web que hayamos creado para nosotros mismos, laboralmente hablando, pues también la podemos incluir dentro de InfoJobs. Dispone de mailing de ofertas de empleo. Esto quiere decir que, en cierto modo, nos podrá llegar ofertas de empleo de diferentes trabajos que puedan salir publicados. También tiene un apartado dedicado a los freelance, a los autónomos. Como indicaba antes, pues tiene su propia app para móviles, para distintas plataformas, y tiene un blog de consejos sobre búsqueda de empleo, que esto también es bastante importante porque nos ayudará en esa prospección, en esa búsqueda de puestos de trabajo. Otra que también es muy conocida es la de LinkedIn. Es un lugar de encuentro entre empresas y trabajadores. Es lo que llamaríamos una red social, pero laboral. Tiene más de 10 millones de usuarios en España. Ahí estamos hablando solo de España. Tiene herramientas de búsqueda de empleo con las cuales podemos hacer filtros y cierto tipo de acciones para buscar puestos de trabajo. Te pone en contacto con personas de empresas seleccionadas. Por ejemplo, si nosotros tenemos puestos que hemos trabajado en X empresas, pues podrá sugerirnos contactos para ese tipo de empresas, o esa empresa ya sea de ese sector o esa empresa en concreto. Tiene varias herramientas de mejora de candidaturas como Resume Assistant, Keep o Career Advice. Es vital que tu perfil evidentemente esté optimizado. Como empresas tienen una parte que, por así decirla, gratuita y una de pago. Entonces, en la gratuita, tú rellenas tu perfil, pero en la de pago además puedes ver quién ha visitado tu perfil. Si eres una empresa, tú puedes visitar perfiles de otras personas. Entonces, es de vital importancia que tu currículum, toda la información que esté sobre ti
dentro de la red de LinkedIn esté actualizada para que vean todos los puestos de trabajo que hayas podido desempeñar o incluso temas de tipo de formación académica. Monster es otra de las páginas o portales que nos puede ayudar, es un punto de encuentro también entre candidatos y empresas. Usa herramientas como MakeNow para Facebook, por eso nombrábamos antes en la primera diapositiva de las herramientas de búsqueda de empleo a Facebook, porque con esta herramienta pues, se puede integrar en cierto modo. Dispone de un blog de empleo que nos puede ayudar a la hora de búsqueda de empleo y tiene también oferta formativa con Imagister. Está vinculado para que podamos obtener cursos o acceder a cursos de Imagister directamente a través de Monster. Tiene también una zona privada para la gestión del currículum. Los usuarios valoran a las empresas, esto es importante porque podemos ver qué valoración tienen otros usuarios, ya sea porque han trabajado en ella o por cualquier otro motivo dentro de una empresa. También tiene herramientas para búsquedas de empleo y notificaciones vía email. Como nosotros hemos dado nuestro email, pues nos llegarán notificaciones de su mismo. Infoempleo es otra web, otra plataforma que nos puede ayudar. Tiene su propia barra de búsquedas de empleo, tiene sección de primer empleo que nos puede ayudar para eso, precisamente, buscar nuestro primer empleo. Tiene ofertas de empleo internacional, lo cual, dependiendo de las miras que tengamos o de las necesidades que tengamos, puede ser bastante importante o interesante. Posee su propio blog también para resolver dudas o ver noticias acerca de ofertas de empleo. Tiene acceso también a formación personalizada. La siguiente sería Indeed, que es un buscador de empleo, como podría ser Google, por eso lo habíamos nombrado con anterioridad. Recepción de actualizaciones vía email. Si nos hemos registrado en la plataforma, pues por email nos llegarán ofertas de empleo nuevas. Tienes una posibilidad de poner tu currículum vitae y tienes más de 100 millones de usuarios en el mundo. O sea, también tiene eh, bastante peso. Empleo Marketing es una web orientada a empleos relacionados con el sector del marketing. Es una web más personalizada, por así decirlo. Hay ofertas relacionadas con el marketing digital. Tiene un blog con artículos sobre búsqueda de empleo, también como en casos anteriores. Pero esa es más cuestiones de marketing. También está Doméstica. Como dice aquí, el paraíso de los diseñadores es una plataforma básicamente para diseñadores. Tiene una gran comunidad creativa, como podría ser de otro modo. Precisa de un registro para poder hacer búsquedas, pero simplemente registrarte. Y tiene cuentas pro para creativos, o sea, cuentas profesionales para personas que sean del mundo de los creativos. Y por último, Tecnoempleo, que está especializado en el sector informático, las telecomunicaciones y tecnología. O mejor dicho, tiene ofertas para freelance, para autónomos, proyección nacional con vistas a ser internacional. O sea, actualmente es una plataforma nacional, pero tiene una intención de llegar a ser internacional. Cuenta con sus propias herramientas de búsqueda de empleo e incluso de cálculo de salario. Eh, por ejemplo, indicándole tus conocimientos, tus titulaciones, pues qué salario podrías llegar a obtener o, por el contrario, para cierto tipo de salario, qué conocimientos deberías de tener. También tenemos BP, aquí como el objeto el concepto de colmena, que puede parecer un poquito así como raro, pero si simplemente la podemos utilizar si no queremos entrar dentro de lo que es la red social en sí, como una comunidad colaborativa de profesionales. Podemos o no participar de la comunidad. Si no queremos, simplemente pues lo utilizamos como una búsqueda de empleo. Tiene ofertas de empleo de marketing digital, cuenta también con sus herramientas de búsqueda de empleo, cuenta con un blog de información que también muestra información sobre diferentes puestos de trabajo, ofertas laborales, y tiene una proyección internacional. O sea, ya no simplemente es el hecho de encontrar trabajo dentro de la nacionalidad. Y hasta aquí podríamos llegar en el tema de la búsqueda activa de empleo. Espero que haya servido para aclarar dudas. Y aquí se les muestra una pequeña diapositiva final donde se muestra la empresa que se ha encargado de hacer esta ponencia. Espero haber sido de su agrado y que verlos en nuevas formaciones. Muchas gracias.